Bueno, bienvenidos a otro capítulo de La Cosa en Sí. Esta vez vamos a hablar de literatura. En los campos de la literatura vamos a irnos por épocas y vamos a tratar de ir por personajes. Y hitos y los famosos ismos de la literatura, así como lo podemos empezar a hacer con el arte, las artes plásticas. He querido empezar por lo que me gusta, la verdad, voy a ser sincero. Y les he traído acá a literatura contemporánea a un maestro de maestros que para mí es el mejor escritor del mundo. Nada más y nada menos que es el portugués José Saramago. El premio Nobel de Literatura. Vamos a describirlo primero antes de que yo le empiece a contar sobre la vida de él, porque si no me extiendo. José de Sosua de Sousa Saramago nació en Aciaga, Portugal, en 1922. En el seno de una familia de campesinos pobres, sus padres no podían permitirse enviarlo a una escuela, por lo que se formó como mecánico. Solo más tarde, su talento para la escritura lo llevaría a trabajar como traductor, periodista y editor. Hombre comprometido políticamente, se encontró con que con su primera novela, Tierra del Pecado, en 1947, fue mal recibida por el régimen conservador del Estado Novo, que impidió su publicación. Saramago lo reapareció en 1966 con Los Poemas Posibles y después de publicar varias novelas más recibió el Nobel de Literatura en 1998. Tras la censura de uno de sus libros por el gobierno portugués en 1992, se trasladó a Lanzarote, España, donde vivió hasta su muerte en el año 2010. Maravilloso, simplemente maravilloso. Maravilloso. Yo conocí a Saramago en el colegio, en el 11 precisamente, cuando yo hago un homenaje aquí a mi profesora de lengua castellana del colegio, Colegio Viejo La Salle, la profesora Patricia Bonivento, mi profesora de español. Sufrió una enfermedad que la fue deteriorando, pero pues su vigencia mental siempre estaba ahí. Y en sus últimas clases nos mandó a leer sobre literatura contemporánea porque era la final literalmente de toda la carrera de bachillerato. Y la literatura de eso, antes de que ella se fuera, nos dejó 4 libros para leer. Ellos dijeron, eligieron. En ese momento elegí ensayo sobre la ceguera porque me llamaba el nombre porque era un ensayo. Y he descubierto el mundo tan inigualable de lo que era José Saramago. Eh, yo tenía muchos discursos ¿cómo se dice? Conflictos con la, con la profesora sobre el romanticismo y el realismo años atrás, cuando de ella nos damos clase, ella daba clase sobre el naturalismo, sobre el romanticismo. Hablábamos y discutíamos mucho sobre eso. Y, y siempre querían preguntarle, por cosas de la vida, me hubiese gustado preguntarle si, a pesar de que esta obra, en la obra del ensayo sobre la ceguera de José Saramago, estaba inspirada en la literatura contemporánea, hacía parte verdaderamente de una literatura contemporánea, porque los componentes en los cuales está escrito a veces son muy naturalistas. Y yo le decía, ¿qué diferencia hay entre el realismo y el naturalismo? Precisamente la crudeza con la cual se habla en el naturalismo, la crudeza con la cual el autor expresa, y llamo al autor, llamo al creador, llamo al artista de esa época, que es el naturalismo, en la cual quiere expresar sus sentimientos. Entonces, para mí esa época, para mí yo siempre confundí, decía que el ensayo sobre la ceguera era una obra naturalista. Después me di cuenta que no era netamente contemporánea. Vamos a hablar un poco de nuestro personaje. Probablemente solo un mundo de ciegos serán las cosas lo que realmente son. Qué belleza, de verdad. Y aquí tengo dos de los libros que también me he leído. Este es según él, el libro favorito de él era este. Ese es el Evangelio según Jesucristo. Y este es que es otro que sacó él, que es El hombre duplicado. Son dos historias bastante fascinantes en las cuales él, en las historias que he leído, hay algunas historias donde
La mayoría de ellas, las más interesantes, no le ponen el nombre a los personajes. Y la manera en la prosa que él no maneja una prosa como la que los otros autores manejan, que cuando va a dialogarse con un personaje, le ponen un punto y abajo sigue el diálogo del personaje, si no pone punto y el personaje sigue hablando. Entonces tú tienes que estar muy pendiente de la lectura para poder seguirse. Es un amarre con un amarre tremendo y cada final del capítulo, el cual nunca están, la mayoría no he visto numerados, entonces te emocionan para leerte el siguiente. Es significativamente un mago, Saramago. No tendría otra manera de poder definirlo. Ahí vamos a ver qué dice. La verdad no he leído lo que dice acá. Yo me voy a sorprender con ustedes. Ensayo sobre la ceguera. Angustiosa novela del portugués José Saramago es todo un ejemplo de sátira alegórica, una narración con un subtexto paralelo, por lo general de la naturaleza moral o política. En la sátira alegórica, los acontecimientos se usan explícita o implícitamente como metáforas para ridiculizar los aspectos de la sociedad, la política o la vida. Aquí la sátira está inspirada en el Estado Novo portugués del régimen autoritario del gobierno de Portugal de 1933 a 1974. Si bien el tiempo, el lugar y los personajes son deliberadamente ambiguos de la novela, y lo que se expone es la falta de razón moral, de moralidad y de dignidad propia de cualquier régimen dictatorial. Y si nos quedáramos todos ciegos, es la pregunta, y por eso es que empieza, y lo más interesante de la novela es esa, es que ponía condiciones extremas. En esos libros que les he dicho, en el hombre duplicado decía, ¿qué pasa si en la vida de una persona te encontraras una persona que es igualita a ti, idéntica a ti? Y en el Evangelio según Jesucristo, Él nos habla aquí, Él era ateo, entre otras cosas. Pero en el Evangelio según Jesucristo, Él cuenta la historia aquí del... Mezcla los evangelios que están en la Biblia, pero empieza a contar la historia desde Jesucristo, desde una mirada naturalista, desde una mirada realista de lo que pudo supuestamente haber sucedido, obviamente con los aportes ateicos de él, pero no hay que tomárselo de esa manera, sino como de verdad una verdadera explosión de creación y de decir, hombre, hasta este texto nos puede revelar y nos puede hacer mucho más creyentes de lo que uno pensaría a pesar de ser un texto escrito por un ateo. Y si nos quedáramos ciegos, era la pregunta de Saramago. La novela describe lo que ocurre cuando los habitantes de una ciudad de un país sin nombre empiezan a quedarse ciegos. No se trata de la típica ceguera, sino de una lechosa tiniebla blanca. Esa ceguera blanca se extiende a través del contacto o la presencia de humanos y es incurable. El gobierno recluye a los afectados y los abandona a la suerte, sin más recursos que comida y material de limpieza. A medida que empieza a surgir gente de los ciegos, se forma una sociedad basada en la solidaridad alimenti- alimentada por la necesidad, la supervivencia y la recuperación de la compasión humana. ¡Qué belleza! Vemos crecer a los personajes principalmente como miembros de la comunidad. Saramago describe la pugna física y psicológica de los recién cegados como una analogía de personas que han perdido la vista, la razón, la humanidad y la idea misma de sociedad humana. Estos ciegos, si no les ayudamos, no tardarán en convertirse en animales, peor aún, en animales ciegos. La llegada de un grupo organizado de matones ciegos, no matones ciegos que eran ciegos que ya eran ciegos, por eso y aparece el refrán, en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey, eh, se convierte en un elemento añadido de opresión, que obvias connotaciones políticas sobre la violencia y el terror de un régimen totalitario. Saramago dota de una prosa de una fuerte e imparable, reduciendo al mínimo los signos de puntuación, como yo les decía, y alternando tiempos verbales y perspectivas, lo que produce al lector una sensación de ser empujado a través de la historia que lee. Literalmente lo que uno siente leyendo estos libros, estar empujado y metiéndose, haciéndose parte de la historia de que tú quieras seguir abriendo y siguiendo los libros. O sea,
Nunca ningún escritor yo había sentido esa sensación de una prosa que te arranque y que te arranque desde más adentro y te dice tienes que seguir. No como, no como en la experiencia de Netflix, como que te sigue el capítulo. No, esa es una sensación de verdad que da la escritura y que Saramago lo produce. Seguir y percepción. El lector obtiene una perspectiva adicional sobre la sombría situación a través de los ojos de la esposa de un médico, que era la única que podía ver. Uno de los primeros internados que fingió ceguera para estar con su marido. Este artificio permite una comprensión mayor de los lazos que se crean, los hábitos que se abandonan y las ideologías que se forman y reforman a lo largo del relato. Es a través de la esposa del médico cómo los personajes se descubren unos a otros y encuentran la esperanza y la fuerza para sobrevivir a la ceguera blanca, a la crueldad de los matones y la dureza del internamiento. Es gracias a a su humanidad y a su compasión, símbolos del tipo de sociedad hacia la que la gente debería esforzarse por llegar, que finalmente empiezan a reconstruir una vida fuera del campo de reclusión. Hay una mujer que no queda ciega, que pues ellos como no le ponían nombre, era la mujer del médico. Y y para algunas personas, los que sabían que no se había quedado ciego, era el símbolo de esperanza, era el símbolo de esperanza y la mujer del médico tuvo momentos difíciles en los cuales tuvo que poner a prueba su dignidad y su moralidad para poder guiar y tener ella la responsabilidad, porque ella decir, yo soy en otro contexto, pues, si estuviésemos hablando de, del otro tema, que era la política, era el arte de la guerra, si yo soy erudita, no es que sea erudita, sino que tenga mayores capacidades que los otros, las mayores capacidades y esas son en parte una obligación que uno le hacen, aunque uno no quisiera, y esa obligación debe quedarse de una manera adecuada y debe aceptarse de manera de verdad, ¿sí? De una manera adecuada y con mucho respeto, porque esas cualidades y virtudes que le ha dado la vida, o el universo mismo, lo que sea, deben ser aprovechadas precisamente para hacer de nosotros una sociedad más adecuada y mejor, una sociedad más coherente. Y en este caso, Saramago propuso el ensayo sobre la ceguera dentro de un contexto político, pero yo lo pongo sobre un contexto social, no político sino social, sobre la sociedad. Eran personas que se iban volviendo ciegas, sí, y al final del libro yo me acuerdo de las palabras perfectamente, dice, ciegos que ven, ciegos que aún viendo no ven. Y es la verdad y nos pone a pensar qué es lo que estamos haciendo, y eso ya son opiniones políticas con lo que está sucediendo en el mundo hoy. No hablo de mi país, hablo en el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Estamos viendo adecuadamente? ¿Estamos ciegos? Este libro, el ensayo sobre la ceguera, tiene una segunda parte, que es ensayo sobre la lucidez. No tiene mucho que ver con la enfermedad de la ceguera, sino que más bien es la historia sobre una sociedad en la cual en una ciudad todo el mundo vota en blanco. Entonces se habla de el ensayo sobre la lucidez y la gente empezó a compararla precisamente con la ceguera de hace unos años atrás, que era la ceguera de la ceguera blanca. Y el gobierno con mucho miedo y mucho temor empezó a pensar que podría ocurrir una hecatombe en todo ese momento, pero cuando pues el final es muy triste, que desde ya se los digo. Eh, pues es más que todo la parte política y cómo son capaces y hasta qué límites, yo creo que ese libro habla de los límites que son capaces los gobiernos para poder mantener el control. Lo que se habla de los escrúpulos, lo que uno llama los escrúpulos, hasta qué punto los escrúpulos de un gobernante puede llegar para poder mantener el orden en una ciudad, en una sociedad. Muchas gracias.